lado del mar. O sea, ¿lograron su objetivo, sí o no? Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Ellos tuvieron algunas adversidades, algunas dificultades de pasar, de cruzar. Jesús estaba ahí. Si Jesús está dentro de la barca, vayamos al lugar que Él quiera ir. A pesar que tengamos que cruzar de un océano a otro océano, no sé cómo le vayamos a hacer, pero si Jesús está dentro de la barca, hermano, debemos de tener la confianza. Escuche, ellos llegaron al otro lado. ¿Saben por qué las dificultades del mar se estaban oponiendo para que ellos no llegaran al otro lado? Porque del otro lado estaba la ciudad de Gadara, en la región de Decápolis. Y la región de Decápolis eran 10 ciudades habitadas por los gentiles. Aunque esas 10 ciudades Moisés las había dado a Manasés. Ustedes saben que Manasés se creyó siempre inferior, que yo soy el pobre de los pobres. Y ahora ya las ciudades habían sido conquistadas por los gentiles. Ellos tenían altares a los griegos, a los dioses griegos. Había adoración a muchas deidades en Decápolis. Y dentro de esa ciudad, Gadara, había un hombre. Quiero que vayamos ahí, al capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida, ¿qué dice? Vino a su encuentro. Pero nos dice, ¿de dónde? De los sepulcros. Un hombre con un espíritu que tenía su morada en los sepulcros. Quiero usar esa historia para poder reflejar la vida de muchos que llegan a la congregación y por no tener nosotros el conocimiento, muchas veces la gente se va y no vuelve a regresar porque no encontró la paz de Dios. Este hombre, cuando miró a Jesús, que Jesús venía, dice que él salió de los sepulcros. Y el verso 3 dice que tenía su morada en los sepulcros. Quiero que veamos ese panorama. El tener una morada, la palabra morada en el griego significa lugar de recuerdos. Y ese hombre tenía unos recuerdos que cuando venían los recuerdos a su mente, ese era manipulado por esos espíritus. Y entonces él habitaba en los sepulcros. Él no tenía una casa normal como tú y como yo, sino que los recuerdos de ese hombre lo hacían salir de sus sentidos, de su cabalismo. Porque en los versos, en el contexto nos va a decir el narrador, Marcos, que cuando Jesús hace la obra de liberación, ese hombre llegó a su sentido cabal. Eso entonces quiere decir que había un trabajo de demonios que estaban operando en el corazón de este hombre, en el hipotálamo de ese hombre. Estaban operando en el corazón de ese hombre a tal grado que este hombre era manipulado por una legión. Y una legión para los griegos eran 6.600 hombres. Estamos hablando que si eso tiene que ver con el escrito griego, eran 6.600 demonios operando en la vida de ese hombre gadareno. Imagínese usted 6.600 espíritus. Y usted va a decir, ¿cómo le caben al hombre tantos esos espíritus? Si hacemos un conteo, el espíritu de resentimiento,
el espíritu de orgullo, el espíritu de rencor, el espíritu de falta de perdón, el espíritu de amargura, el espíritu. Podemos enumerar. Y a lo mejor usted va a decir, ay, Cachita, esa es la que tengo, esa es la que tengo. Almita, perdón. Y los demonios toman entonces la mente del hombre, y el hombre entonces no puede gobernar su vida. Aunque el hombre quiere, y cada uno de los que estamos aquí presentes fuimos testigos de eso. ¿Cuántos quisieron dejar de tomar? Por sus propias fuerzas. Ya voy a dejar de tomar, como usted le diga, flaca, vieja, chaparra, gorda. Mira, gorda, ya voy a dejar de tomar. Próximo sábado voy a llegar a mis 5 sentidos. Llegaba el próximo sábado, ¿cómo llegaba? Diciendo que era el rey de esa calle. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu operante en la vida de ese ser. Le voy a dar algunas citas para que usted pueda creer. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Están ahí? Versículo 8. ¿Qué dice? El que practica el pecado, ¿qué dice? Es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este hombre, el cual se le conoce como Gadareno, algunos escritores han dicho que los Gadarenos o el Gadareno no se bañaba ni se peinaba, sino que cuando había una manifestación, el Gadareno se jalaba los pelos. Así es que yo saqué mi interpretación. El que anda con pelos parados, él tiene un espíritu gadareno. Aquel que no le gusta bañarse tiene un espíritu gadareno. Aquel que no le gusta cambiarse tiene un espíritu gadareno. Diga, ay. Y miren lo que está diciendo el apóstol Juan. El que practica el pecado es el diablo. Y esa es una verdad, ¿cierto o no? El que practica el pecado es el diablo. Lo veíamos hace 8 días. La ley nos dicta eso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están acabados. No hay gloria para ustedes. Porque la paga del pecado es muerte. Pero dice lo siguiente: para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el gadareno lo sabía. Por eso cuando nosotros leemos el contexto, o cuando leemos la palabra desde los evangelios sinópticos, nos dicen que fueron 2. Marcos nada más nos habla de 1, probablemente porque era el que tenía la legión. Y todos los demás evangelios dicen que eran 2 endemoniados, y los 2 decían estas palabras: ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 2. Verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice?
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice? Anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuche bien, cuando una persona, llámese como se llame, vaya a la denominación que vaya, esa persona practica el pecado, ¿qué dice? El espíritu del pecado está operando en su vida. Y esa persona, aunque camina, habla, oye y come, no tiene vida espiritual. ¿Está aquí? Hola. Aunque camina, habla, come y hace lo que quiere, una vida espiritual no la tiene, porque sus ojos están puestos en el pecado aún. Su camino sigue siendo un camino de muerte. Lo único que está abrazando, lo único que profesa es tener una religión más. Y muchos vienen domingo tras domingo, o miércoles tras y viernes, solamente para limpiar la conciencia de ellos. Que les está diciendo, si no vas a la iglesia, ¿sabes qué? Estás mal, puede venir Jesús en esta semana y te la puedes pasar de que fuiste a la oración. Pero sus pensamientos y las intenciones de su corazón es hacer el mal. Siempre está pensando en la mujer del frente. Siempre está pensando en cómo avanzar. Siempre está pensando en hacerle el mal al vecino, a la persona que se le atraviese. Es gente manipulada por espíritus. Y el gadareno, hermanos, escúcheme bien, cuando dice que salía de los sepulcros, que quiere decir morada de recuerdos, quiere decir que ese hombre no podía ser feliz porque tenía recuerdos que le atormentaban. ¿Cuántos y cuántos llegan a la congregación, a una iglesia como esta, pero sabe que los recuerdos son demonios que atormentan su vida? Y dice, aunque se le ha encadenado, aunque le han atado con grillos y cadenas, dice que él mismo los despedaza. Toma piedras y se empieza a flaquear el cuerpo, se empieza a marcar su cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que a él no le importa que lo que está haciendo tenga que afectar a su propia familia. Él quiere disfrutar el pecado. Ahora, ¿por qué? Porque quien está dentro de esa persona es el espíritu que viene desde los infiernos. Cualquiera de nosotros, la intención ha sido muy buena, querer cambiar. Acudimos a muchos, hay gente que acude hasta con psicólogos. Y bueno, si así se siente bien, que vaya. Tienen trabajo los psicólogos ahí. Hay gente que acude. ¿Sabe por qué? Porque dentro de sí mismo quiere cambiar. Pero como hay demonios, espíritus de maldad operando dentro de él, aunque vaya con psicólogos, lo único que le va a hacer libre va a ser la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús dijo, pasemos al otro lado. ¿Sabe por qué dijo pasemos al otro lado? Porque si los discípulos se quedaban ahí, no iban a ver la manifestación de la naturaleza, y no iban a ver la manifestación de los demonios, y no iban a ver a la gente ser libre de esos espíritus. A ellos ya les había gustado la multiplicación de los panes. A ellos ya les había gustado algunas cosas que habían visto que Jesús hacía, pero ahora tenían que poner en práctica su fe. Y Jesús les dio la orden de pasar al otro lado. ¿Con esto qué quiere decir? Que si Jesús está diciendo que tienes que moverte de un lugar a otro, y Jesús se lo está diciendo, tenemos que obedecer a la palabra de Él. Si Jesús está diciendo, ahora tienes que invertir, o tienes que hacer esto, tienes que salir a la calle, no sé, Aldama, y tienes que hacer esto, o tienes que hacer lo otro, tienes que regalarle ese tratado a esa persona, tú tienes que hacerlo. Porque Jesús quiere manifestar su poder a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo le decía que Dios nos ha dado dones, Dios ya nos llamó.
Siéntase privilegiado porque Dios ya le llamó a usted y ahora usted está sentado donde debería de haber estado sentado otra persona, pero Dios le escogió a usted. Usted está aquí en esta noche sentado oyendo la palabra